y bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres con Voz. Hoy, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hablaremos de la doble condena que sufren las mujeres presas políticas sufriendo el castigo por activismo más el castigo diferenciado por género. Este día, 25 de noviembre, nos convoca anualmente a denunciar los crímenes que azotan a las mujeres en todos los rincones del mundo. Sin embargo, para que esta conmemoración sea realmente efectiva, es imperativo que ampliemos nuestra mirada y entendamos que la violencia de género va mucho más allá de la esfera doméstica y de la violencia física. Necesitamos hablar de todas las formas de violencia, especialmente la política y la estructural, porque estas son las que el poder instrumentaliza para perpetuar la desigualdad de manera sistémica. Permíteme desglosar por qué son las más peligrosas para la resistencia de las mujeres. Primero, la violencia estructural. Es aquella que se oculta en el colapso de las instituciones. Cuando un Estado no garantiza salud, alimentación o seguridad, está ejerciendo violencia estructural. Para las mujeres venezolanas, esta violencia es la que las expulsa de su hogar y las lanza en una ruta migratoria, exponiéndolas a la trata y a la explotación. Es una violencia que mata por la ausencia de lo necesario y que debe ser reconocida como una violación grave de derechos humanos. La segunda, la violencia política, es la que ataca el derecho de las mujeres a participar y a disentir. En el caso de las presas políticas, la violencia de género se agudiza y se convierte en una táctica de tortura diseñada para destruir su voluntad y su liderazgo. Al usar la violencia sexual o las amenazas contra sus hijos, el Estado castiga el activismo político a través de la vulnerabilidad de su género. El compromiso del 25 de noviembre debe ser total. No podemos permitir que la violencia política y estructural permanezcan en la sombra. Si silenciamos estas formas, estamos invisibilizando a las mujeres que resisten en las cárceles y a las que luchan por sobrevivir en el exilio. Hablar de estas violencias es honrar la resistencia de las mujeres con voz y es un llamado a la solidaridad transfronteriza. Es la única herramienta que puede romper el silencio, exigir justicia y empezar a sanar las heridas de todo un continente. El análisis de cómo la condición de presa política agudiza las formas de violencia de género, tanto dentro como fuera de la cárcel, se centra en la idea de la doble condena. La mujer es castigada por su activismo político, es un acto de resistencia, y simultáneamente es atacada de forma diferenciada por su género, explotando los roles sociales y su vulnerabilidad. Dentro de los centros de detención se presenta la agudización de la violencia de género, ya que la condición de preso política convierte la violencia de género en una táctica de tortura sistemática, diseñada para quebrar la voluntad y la moral. Hablemos primero de la instrumentalización de la violencia sexual. En los centros de reclusión, la violencia y las amenazas de violación no son incidentales. Son utilizadas por los organismos de seguridad como herramientas para obtener información, sembrar terror y castigar la disidencia. Luego, la violencia psicológica basada en el rol de madre y cuidadora, dedicándose a centrar los interrogatorios y el hostigamiento en el mismo y dirigiendo las amenazas hacia sus hijos o a su familia. Ejemplo, si no hablas, no te imaginas lo que le puede pasar a tus hijos. Para terminar, hablemos de la violencia por negligencia agravada, ya que la privación de insumos básicos como toallas sanitarias, medicamentos ginecológicos, se convierte en una humillación constante. Esta negligencia, que afecta la dignidad y la salud, es una forma de castigo diferenciado por su género y se agudiza en la medida en que el régimen busca deshumanizar a la disidente. Lamentablemente, la violencia no termina con la liberación. Se extiende a la vida postpenitenciaria, dificultando la integración de la mujer y manteniendo el control estatal sobre ella y su entorno, ya que a menudo los regímenes utilizan la difamación y la guerra sucia basada en el género, inventar historias sobre su vida sexual o personal para justificar su detención y así dañar su imagen pública, socavando su credibilidad y liderazgo político. Al liberarla, la persecución se traslada a su familia,
quienes sufren de amenazas, vigilancia y restricciones de movimiento, siendo una forma de libertad condicional de facto, demostrando que, a diferencia de los casos de violencia común, la violencia de género ejercida por el Estado tiene una capa de impunidad sistemática. La falta de investigaciones y reparaciones por las torturas de género envía un mensaje de que estos crímenes están permitidos, agudizando la sensación de vulnerabilidad y la desesperanza para la víctima y su círculo. En síntesis, la condición de presa política expone a las mujeres a una violencia de género amplificada, que es estratégica, diferenciada y diseñada para desmantelar su vida personal, social y política, asegurando que el castigo continúe mucho tiempo después de que la celda se haya abierto. Hablemos ahora del exilio. El exilio es una forma de ruptura y de sobrevivencia. Es una respuesta de las mujeres a la violencia estructural, pero que lamentablemente se convierte muchas veces en un nuevo ciclo de vulnerabilidad. Para las mujeres venezolanas, migrar es a menudo una estrategia de supervivencia y una respuesta directa a las múltiples capas de violencia impuestas por el colapso estatal, es decir, por la violencia estructural, en donde podemos identificar que existen la violencia económica, ya que la hiperinflación y el colapso salarial impactan desproporcionadamente a las mujeres, que son mayoritariamente las cuidadoras y jefas de hogar. Migrar se vuelve la única vía para garantizar la alimentación y la salud de sus dependientes a través de las remesas. La violencia de la salud, ya que la escasez de medicinas, la falta de atención prenatal y la ausencia de anticonceptivos, que es una forma de violencia reproductiva, obligan a las mujeres a buscar sistemas de salud funcionales fuera del país. Y por último, la violencia política y social, ya que la represión y la inseguridad generalizada, incluyendo el aumento de la violencia doméstica debido al estrés de la escasez, impulsan a muchas mujeres a buscar un entorno más seguro. En este sentido, la migración es una decisión para escapar de una muerte lenta causada por la violencia estructural. Pero, aunque sea una respuesta de supervivencia, no elimina la violencia, solo la transforma y la reubica, exponiendo a las mujeres a riesgos específicos de género, siendo particularmente vulnerables durante el trayecto, especialmente si viajan solas o con hijos. Las mujeres migrantes están en alto riesgo de ser captadas por redes de trata, con fines de explotación sexual y laboral en las fronteras y en las rutas migratorias irregulares, las trochas. Igualmente se exponen a abusos y extorsiones por parte de funcionarios, grupos paramilitares irregulares, traficantes, quienes instrumentalizan el cuerpo de la mujer y su condición de indocumentada. Luego, al llegar a su destino, la violencia adopta formas estructurales y sociales relacionadas con su estatus migratorio. Y observamos violencia laboral y doméstica, xenofobia y discriminación de género, y enfrentan una cantidad de barreras grandes para el acceso a la justicia. En conclusión, la migración femenina venezolana es una transición de la violencia estructural a la violencia interpersonal y social. Escapan de una crisis humanitaria causada por el Estado solo para ingresar a un sistema global que, a través de la precariedad económica y la falta de protección legal, la somete a un círculo renovado de explotación y abuso basado en su género y su estatus migratorio. Ahora vamos a hablar de las presas políticas, que hasta fecha, noviembre de 2025, son más de 150 mujeres privadas de libertad por razones políticas y en muchos casos en desaparición forzada. Pero más allá de la cifra, para el enfoque de Mujeres con Voz y el 25 de noviembre, es crucial destacar la violencia diferenciada que sufren las mujeres. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que se han practicado torturas y malos tratos. Las mujeres detenidas enfrentan un patrón de violencia de género específico, que incluye tortura psicológica, desnudez forzada, amenazas de violencia sexual contra ellas o sus familiares, y la privación de productos de higiene menstrual. Enfrentan un doble castigo, ya que el encarcelamiento no es solo una privación de libertad, sino también un castigo que afecta desproporcionadamente a las madres al separarlas de sus hijos y al destruir el entorno familiar,
Y por último, el sistema penitenciario venezolano carece de la infraestructura adecuada para mujeres, lo que las expone a hacinamiento y a situaciones de inseguridad y humillación. La violencia de género contra las presas políticas en Venezuela no es incidental. Es una estrategia de tortura y represión diferenciada, diseñada para explotar las vulnerabilidades asociadas a su género. Las formas específicas de violencia de género que sufren las mujeres detenidas por motivos políticos han sido detalladas en informes de la ONU y organismos internacionales. Se pueden dividir en varias categorías: violencia sexual y amenazas, una de las formas más crueles y documentadas que existen en este momento de tortura contra las mujeres en detención, utilizada para humillarlas, quebrantarlas psicológicamente y extraer información. Y son utilizadas la violencia sexual directa, la desnudez forzada y humillación, las inspecciones corporales invasivas y las amenazas de violencia sexual, tanto contra ellas como contra sus familiares. La violencia psicológica específica también tiene su papel importante. Está dirigida a su rol social como mujeres, madres o pilares de la familia, y consisten en amenazas a familiares, aislamiento y hostigamiento y humillación pública. Las condiciones de reclusión están diseñadas sin perspectiva de género, convirtiendo la falta de recursos en una forma de violencia. La suma de todas estas violencias que se superponen con las formas de tortura comunes para los detenidos políticos, golpizas, descargas eléctricas, privación de sueño, convierten la detención política en una doble condena para las mujeres. La detención de una mujer activista o líder social es un ataque que trasciende a la persona y busca desestructurar el tejido social. El costo para la familia y la comunidad cuando una mujer es encarcelada por motivos políticos en Venezuela es inmenso, ya que en la mayoría de los casos las mujeres son las cuidadoras principales o las únicas del núcleo familiar, y en muchos hogares también son las sostenedoras económicas. Su detención crea un vacío inmediato y catastrófico. Implica también la ruptura del vínculo familiar, porque la detención genera una ruptura forzada del vínculo, especialmente con hijas e hijos. La incertidumbre sobre su destino, las largas distancias y los altos costos de las visitas a los centros de reclusión hacen que el contacto sea difícil e infrecuente. El grupo familiar de una presa política sufre un colapso financiero al perder la provisión económica que la mujer aportaba al hogar, y además la familia debe asumir costos legales, abogados, fianzas y logísticos, transporte para las visitas, comida, que en el contexto de la crisis venezolana suelen ser insostenibles. Igualmente, se presenta una victimización secundaria de la familia, porque los familiares, especialmente padres, parejas e hijos, se convierten en víctimas indirectas. Son blanco de hostigamiento, vigilancia y amenazas por parte de los organismos de seguridad, y deben pasar largas esperas, revisiones intensivas y el trato humillante en los centros de detención solo para llevar alimentos y medicinas y tratar de ver a su ser querido. Cuando una mujer es activista, líder comunitaria, defensora de derechos humanos o líder política, su encarcelamiento tiene un efecto paralizante en su comunidad. El primer costo es el miedo. Es un efecto desmovilizador. La detención de una líder envía un mensaje de terror a toda la comunidad. Si el régimen es capaz de torturar y encarcelar a una mujer por ejercer su liderazgo, cualquiera puede serlo. Influye también en la pérdida de liderazgo, ya que muchas mujeres son la voz principal que organiza en los sectores populares los reclamos por servicios públicos, alimentación o medicinas. El vacío del liderazgo comunitario ralentiza la capacidad de la comunidad para exigir sus derechos. Y por último, el debilitamiento del feminismo local. Al existir la represión contra las líderes feministas o activistas, se debilitan todas las redes de apoyo y de denuncia, haciendo que sea más difícil para otras mujeres reportar violencia de género común por falta de credibilidad de un sistema legal ya erosionado. En resumen, la detención de una mujer por motivos políticos no es solo un acto de represión individual, es una herramienta para desmantelar la resistencia social al atacar el pilar emocional, económico y organizativo de la familia y la comunidad. Es importante un llamado a no quedarse calladas. Debemos ser la voz que rompa el cerco informativo impuesto por el régimen venezolano y garantizar
que los casos de violencia sean conocidos internacionalmente. La solidaridad y el feminismo transfronterizo actúan como un cordón de vida que no solo visibiliza la injusticia, sino que también ofrece un soporte tangible para que las presas políticas y sus familias no se sientan solas en su lucha. Llegamos al final de este viaje, en el que hemos develado las capas más oscuras de la violencia, desde la celda hasta el exilio. Hemos visto que, en Venezuela, ser mujer y ejercer tu voz se ha convertido en una doble condena. Escapan de la violencia estructural de un Estado fallido, solo para enfrentarse a la violencia sexual en la ruta y a la violencia laboral en el destino. Pero esta no es solo una historia de víctimas, es, sobre todo, una historia de resistencia inquebrantable. En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos enviar un mensaje a esas más de 150 mujeres presas políticas. No están solas. Y a sus madres, hermanas, hijas que resisten fuera, su dolor es nuestro dolor. Seguiremos rompiendo paredes, seguiremos acortando distancias, seguiremos gritando sus nombres. Nuestra tarea, como oyentes de Mujeres con Voz, es sencilla. No olvidar, no callar. No dejen que la rutina borre los nombres de las que están injustamente encarceladas. No permitan que la xenofobia les haga olvidar que cada mujer migrante es una sobreviviente de la violencia estructural. Que la memoria de su lucha sea el motor de nuestra acción. Que el 25 de noviembre sea el día en que decidimos que la voz de una mujer silenciada es la voz de todas nosotras. Gracias por acompañarnos en Mujeres con Voz. La lucha continúa ahí, con nuestra voz, la esperanza también. Hasta el próximo episodio. Chao.